Ya, muy bien, queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con el tema 3, conceptos fundamentales de la álgebra. Ahora, primeramente, vamos a trabajar con operaciones aritméticas. Para antes de hacer álgebra, nosotros tenemos que recordar las famosas operaciones aritméticas, hay que llegar a recordar. Las famosas operaciones aritméticas. Ya, muy bien. ¿A qué hace referencia las operaciones aritméticas, queridos estudiantes? Vamos a llegar a tener previamente los famosos números naturales. Acá, queridos estudiantes, vamos a llegar a tener los famosos números. ¿Qué tipo de números les dije? Naturales. ¿Quiénes son los famosos naturales, queridos estudiantes? Los que utilizamos para contar. Muy bien. Que sería el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Son todos enteros positivos. Entonces a eso se hace referencia a los números naturales. Y se representa con una letra N. Y eso ya estamos recordando. Muy bien, ahora se clasifican los números naturales. Se llegan a clasificar, se clasifican. ¿Cómo se clasifican, queridos estudiantes? Clasifican en tres. Se clasifican, los números naturales se clasifican en tres. La primera llega a ser los famosos, la primera llega a ser los famosos números, no números enteros, sino son el famoso número 1, conocido como el elemento neutro multiplicativo. A este 1 se lo conoce como el famoso elemento, vamos a llegar a anotarlo, elemento neutro multiplicativo. Al 1 se lo llega a conocer como el elemento neutro multiplicativo. Ya, después llegamos a tener a los famosos, ¿qué tipo de números? Números primos, ¿sí o no? Llega a ser acá, vamos a tener a los famosos primos. ¿Quiénes son los famosos números primos, queridos estudiantes? Aquellos que se dividen entre sí y entre la unidad, ¿sí o no? Ya, ¿quién es el primer número primo? El 2, es el único número par primo, queridos estudiantes, el 2. Después, ¿quién vendrá después del 2? ¿Quién será el siguiente primo? El 3, ¿el 4 será primo? No, ¿verdad? El 5, sí, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Y de esa manera llego a tener todos los famosos números primos. Después llegamos a tener los famosos números compuestos. ¿Quiénes son los famosos números compuestos, chicos? Los números compuestos resultan ser prácticamente aquellos que no son primos. El primer número compuesto resulta ser ¿el qué número? El 4. Después, ¿a qué tendré? 6, 8, 9, 10, 12 y así sucesivamente. Llegan a ser todos ellos los famosos números compuestos. ¿Todos de acuerdo hasta acá, chicos? Ya. Ahora, una vez que los naturales se clasifican de esta manera, también una clasificación de los naturales unidos con el cero. Vamos a ver lo siguiente. Los números naturales, los famosos números naturales unidos con el cero. Unido con el cero. Con cero. Entonces, cuando está unido con el 0, hay que tener mucho cuidado. Se anota el mismo símbolo, pero en la parte inferior se pone un 0, unido con el 0. ¿Qué significa? Que se toma en cuenta el elemento 0 también. Y después se comienza a nombrar todos los números naturales, como si nada. Y de esa manera llegamos a tener esa clasificación de los famosos números naturales. Y también llegamos a tener los famosos números naturales unidos con el 0. Ya, listo.
Ahora, en base a esto, vamos a hacer un problemita. Por ejemplo, queridos estudiantes, vamos a llegar a trabajar un problema. Problema número 1. Voy a llegar a plantearme un problema. Problema número 1. Me pide determinar, queridos estudiantes, determinar la siguiente expresión. Esa expresión llega a ser E, que es igual desde el 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos hasta llegar hasta el 30, me está pidiendo sumar. Entonces yo puedo resolver ese problema sin novedad o utilizando operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, agarramos de 2 en 2 hasta llegar hasta el 30 y ya tendría el resultado. Pero yo voy a hacer de una manera muy peculiar. Voy a dar respectiva solución, estimados estudiantes. La solución se dará de la siguiente manera. Veamos cómo va a ser la solución. Yo voy a trascender, es decir, voy a utilizar estrategias para la resolución. Esa estrategia va a ser la siguiente. Veamos. Me piden calcular la suma, ¿verdad? Entonces, para calcular dicha suma, yo voy a trabajar de una manera muy peculiar. Es decir, voy a anotar el valor de E, que es igual desde el 1 más 2 más 3 más 28 más 27, 28 más 29 más 30. Ya, así nos pide sumar todos ellos. No anoto todos los números, solamente parcial. Algunos del inicio y unos del final. Y voy a volver a escribir esa expresión, pero de sentido contrario. Es decir, voy a iniciar desde el 30. Acá tendré 30, después 29, 28. Después, ¿qué tendré? 3, tendré 2, 1 y... 3, 2 y 1. Entonces, hasta 3, 2, 1 tengo que llegar. Entonces, ya he anotado lo mismo. Es la misma suma, ¿sí o no, chicos? Chicas, perdón. ¿Sí o no, chicas? Es la misma suma, solamente que acá lo noto de forma ascendente y acá de forma descendente. Ahora, yo voy a llegar a sumar ambas expresiones. Voy a llegar a sumar ambas expresiones y se van a dar cuenta qué es lo que voy a llegar a obtener. Al sumar ambas expresiones, yo voy a tener un resultado muy peculiar. E más C llega a ser 2C. Ahora acá voy a tener lo siguiente. 30 más 1, 31. 2 más 29, 31. 28 más 3, 31. Automáticamente me ha dado el mismo valor, ¿sí o no? Si yo hago la suma de los otros números, también voy a obtener 31. 8 más 3 llega a ser 31. 29 más 3 llega a ser 31. 30 más 1 llega a ser 31. ¿Cuántos 31 tendré, queridos estudiantes? Si tenía 30 números, ¿cuántos 31 tendré? 30 números, ¿sí o no? 30 a 31, ¿sí o no? Voy a tener 30 sumandos. Voy a llegar a tener 30 sumandos. Ahora, en esa partecita, ustedes pueden aplicar una propiedad muy bonita. Esa propiedad es la suma de n términos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a más a más a más a, puntos suspensivos más a, puedes trabajarlo de la siguiente manera. ¿Qué te dice esta suma? Cuando un valor se repite varias veces y tú sepas la cantidad de veces que se están llegando a sumar, a eso vamos a conocerlo como n sumandos. Acá voy a poner n sumandos. Cuando pase eso, queridos estudiantes, ese n se llega a copiar y se multiplica por el valor que se está sumando varias veces. Y coloco a. Y de esa manera yo llego a tener prácticamente esta resolución. Llega a ser muy interesante, muy, muy bonito, esta idea de trabajarlo de esa manera. Ahora, si yo hago la similitud con el ejercicio, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener el valor de 12, estimados estudiantes, y esto va a ser igual a, miren, la cantidad de sumandos. ¿Cuántos sumandos están repitiendo acá? Y se multiplica por el valor constante, dice, que es 31. Lo que multiplica va a pasar a dividir y ese llegaría a ser el resultado. Claro, alguien dirá, ¿acaso no era más práctico realizar la suma tradicional y ya obtener el resultado? Sí, está muy bien lo que has dicho, pero lo que sucede es de que cuando nosotros tengamos que operar ejercicios con más números, ya el trabajo es tedioso, ¿no? 30 por 31, ¿cuánto es 30 por 31? 30 multiplicado por 31, hago mi operación auxiliar, 1 por 0, 0, 3.
3 por 0, 0. 3 por 3, 9. 930. ¿Sí o no? Hay que sacar la mitad de 930. ¿Cuánto sería la mitad de 930? Si saco su mitad, ¿cuánto sería? 40 ¿o no? ¿40 y cuánto? No hay la mitad de 90, 45. La mitad de 930, ¿cuánto sería, chicos? La mitad de 900, 450. La mitad de 30, 15. 450 más 15, 450 más 15, 465. ¿Todos de acuerdo, chicos? Chicas, y ese es el resultado del ejercicio. Entonces, de esta manera se llega a resolver el problema y ya tendremos el resultado del ejercicio. Pero viene alguien y te dice que, ¿sabes qué? Eso lo puede hacer más fácil aún, te dice. ¿Cómo se puede hacer más fácil este problema? Utilizando propiedades, y esas propiedades son las siguientes. Voy a llegar a aplicar una teoría muy interesante, conocida como la suma de Gauss o la suma gaussiana. Paz, señorita. Buen día. ¿Qué nos dice esa suma gaussiana? Nos dice lo siguiente, la famosa suma de Gauss o la famosa suma gaussiana. La suma de Gauss indica lo siguiente, queridas y queridos estudiantes. Esa suma de Gauss, queridas y queridos estudiantes, se lo trabaja de una manera muy interesante. Veamos cómo se lo llega a trabajar. Nos dice que cuando tú tengas una suma de naturales y esa suma de naturales no tiene que faltar ningún número, solamente te va a interesar el último número, te dice Gauss. A ese último número vas a sacar su mitad y vas a multiplicar por el número que le sigue a ese número, o sea, n más 1. Veamos cómo vamos a llegar a trabajar esto. Estimados estudiantes, se darán cuenta que esta propiedad nos va a ayudar bastante para la resolución de los ejercicios de mayor dificultad o de mayor complejidad. Nos ayuda bastante en la resolución. Ahora, ¿cómo se llega a trabajar todo esto? Veamos, queridos estudiantes, cómo se trabaja todo esto. Voy a dar respectiva solución. Voy a plantearme un ejemplo. Ejemplos voy a trabajar para este ejercicio, para esta propiedad. En los ejemplos, queridos estudiantes, se darán cuenta de algo muy interesante. Si yo quiero hacer una suma de 4 números, cumple las características de la suma gaussiana, que va de forma ascendente y no falta ningún número. Entonces, ¿qué te dice Gauss? Gauss te dice, agarra el último número. ¿El último número cuántos resulta ser? 4. A ese número sacarle su mitad y multiplicarlo por su inmediato superior, que llegaría a ser el número 5. 4 más 1, 5. La mitad de 4 llega a ser 2. 2 por 5, ¿cuántos resulta ser? 10. Entonces, 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Más 4 llega a ser 10. Entonces, cumple la propiedad gaussiana. Ahora, miren, ahora voy a resolver el ejercicio. Resolviendo el ejercicio. Resolviendo el problema anterior. El problema anterior utilizando la suma gaussiana. Veamos qué es lo que pasa. Voy a tener acá 1 más 2 más 3 más 4. ¿Hasta qué número me pide sumar? Hasta el 30. Entonces, si hago la suma gaussiana, tendría que ser más rápido el trabajo. Y es lo que necesitamos en la hora de hacer un examen. Queridos estudiantes, tendremos lo siguiente. ¿Cuánto vale el último número, queridos estudiantes? A ese 30 hay que sacar su mitad. ¿Quién es el inmediato superior de 30? 31. 31 puedo representar como 30 más 1, ¿sí o no? O sea, estoy respetando la formulita, ¿no? Entonces ya tengo esta operación. 30 dividido entre 2 llega a ser, diré 30 por 31 llega a ser 930. Y 930 dividido entre 2 ya sabemos. ¿Cuánto llega a ser? 460 y es la respuesta al ejercicio. ¿Y este resultado coincide con este? Sí, de esa manera se llega a trabajar. O sea, Gauss es muy interesante a la hora de plantear esa propiedad y nos da una nueva propuesta de hacer de realizar sumas con números naturales. Y de esa forma van a llegarlo a trabajar. ¿Todos de acuerdo, queridos estudiantes? ¿Sí o no? Ya, de esa forma se trabaja. Muy bien. Ahora, veamos otros ejemplos. Queridos estudiantes, a ver, yo les voy a preguntar a ustedes.
A ver, si me han asimilado al manejo de la propiedad. Si yo quiero sumar todos los números naturales, el requisito es que no falte ningún número. No tiene que faltar nada. Siempre tiene que empezar del 1. ¿Hasta qué número vamos a llegar a trabajar? Hasta el número 20, por favor. ¿Cuánto sería el resultado, queridos estudiantes? Agarramos el último número, dice Gauss. La mitad de 20, ¿cuánto llega a ser? 10. Y multiplicamos por el inmediato superior. ¿Quién es el inmediato superior de 20? Y 21 por 10, ¿cuánto llega a ser? 210. Y es la respuesta al ejercicio. Y evidentemente han hecho un correcto cálculo. De esa manera se llega a hacer las famosas sumas gaussianas. ¿Estamos de acuerdo, queridos estudiantes? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Pero de dónde viene Gauss? Prácticamente de este análisis, que ya les he explicado en la resolución del primer problema. Muy bien, chicos, chicas, cópienlo. Cópienlo. Ya, muy bien, queridos estudiantes. Vamos a, queridas, bueno, ya no hay queridas, ¿no? Queridos, se me ha asustado. Ya, muy bien, queridas estudiantes. Vamos a avanzar con las famosas leyes de signos. ¿Qué nos dicen las famosas leyes de signos? Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a tener una operación de suma, resta, multiplicación y división, las leyes se llegan a dar cuando nosotros llegamos a tener la multiplicación y la división. Veamos qué es lo que pasa acá. Queridos estudiantes, veamos los resultados de las leyes de signos. Es muy clásico, pero es bueno recordar esas propiedades. Las primeras leyes de signos son las siguientes. Cuando tenemos la multiplicación de más por más, ¿a cuánto es igual, chicos? Chicas, más menos por menos, más por menos y menos por más, menos. Ya, muy bien. Esas son las leyes básicas. ¿Qué pasa si yo llego a tener una división? División, una división y una división. En ley de signos, veamos cómo se trabaja. Más entre más, ¿a cuánto es igual, chicos? Menos entre menos, más entre menos, menos entre más, menos. Y esas son las famosas leyes prácticamente para la multiplicación y para la división. No olviden eso. Esas leyes son bastante utilizadas. Cuando veamos problemas siempre vamos a trabajar con eso. Muy bien. Ahora, después de eso, nosotros llegamos a tener las operaciones. Esas operaciones, aunque vean que es facilito, yo sé que ustedes ya lo dominan y todo lo demás, pero lo voy a explicar por simple detalle, solamente por formalidad, aunque sea un problemita, para que nos ubiquemos cómo se llegan a trabajar las operaciones entre números positivos y negativos. Muy bien. Lo voy a poner como problema, no debería, pero ya, veamos. El problema número 2, queridos estudiantes. Me pide, estimados estudiantes, operar la siguiente expresión. Voy a llegar a operar el valor de que es igual a menos 5 más 3. Listo. Algo bien básico, muy sencillo. Pero aunque no crean, he llegado a ver prácticas en la cual en lo más básico se llegan a equivocar. Bueno, no ustedes, anteriores generaciones. Voy a dar respectiva solución y donde más radica el problema es en el signo. Entonces el valor de E resulta ser bastante sencillo, chicos. Menos 5 puedo representar como menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. El menos 1 5 veces, ¿sí o no? Y el 3, ¿cómo puedo representar? Como 3 veces positivo 1. Ya, y ahí se van a dar el cuenta. Donde se puede cancelar, menos 1 con 1 se cancela. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. ¿Cuántos menos 1 me quedó, queridas estudiantes? De ahí viene el signo negativo, menos 2. Este es el valor de A, de E, y de esa manera se pueden ubicar para no tener confusión con el signo negativo. Otros explican de la siguiente manera. ¿Cuál es el menos 5 más 3? Se coloca el signo del mayor en valor absoluto y restas, te dicen. Pero genera confusiones porque algunos estudiantes hacen lo siguiente, multiplican, pero no hay aquí ninguna multiplicación. Menos por más, y anotan con esto, menos, y recién resta. Pero esa multiplicación de signos es erróneo. ¿Coincide las respuestas? Sí, pero no es un buen hábito en las operaciones aritméticas. Lo que sí se tienen que recordar es que este menos 5 se repite, el menos 1 se repite 5 veces y el 3 se repite
el 1 se repite 3 veces. Y los signos opuestos se llegan a cancelar y te preguntas cuántos menos unos o cuántos más unos te quedará. Y ese será el resultado. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Ya, muy bien. Ahora, después de esto de los números enteros, nosotros llegamos a tener los famosos números. ¿Qué tipo de números viene después? Números racionales, muy bien. Los famosos números racionales. Los famosos números racionales existen operaciones y esas operaciones tenemos que dominarlas. ¿Cuáles son estas operaciones? Primeramente vamos a hablar de un concepto de fracción homogénea. ¿Cuándo se dice que es una fracción homogénea? ¿Qué se les viene a la mente cuando digo homogéneo? Igualito o lo mismo, está muy bien dicho, han razonado bien. Fracción homogénea, estimados estudiantes, homogénea hace referencia a que tienen el mismo denominador y se trabaja ya sea en positivo o en negativo. ¿Qué dice la fracción homogénea? Tú puedes tener una A más menos B y en el denominador tienes que tener lo mismo, te dice. Si tienes el mismo denominador, vas a realizar la suma directa de sus numeradores. Es decir, que vas a tener A más menos B dividido entre C. Eso es lo que se va a llegar a tener. De esa forma se llega a trabajar. Y esa fracción homogénea es bastante utilizada en operaciones aritméticas y tenemos que nosotros conocerlos a la perfección. Ya, muy bien. Teniendo en cuenta esta fracción homogénea, queridos estudiantes, ahora ustedes vamos a hacer un pequeño ejemplito para poder entender esta propiedad. Es bien interesante. Por ejemplo, tendré acá, ejemplo, estimados estudiantes, voy a tener acá el famoso 3 quintos más 7 quintos. Queridas estudiantes, que tendrán el mismo denominador, ¿sí o no? Sí, se anota el mismo denominador y se hace suma directa de sus numeradores. 3 más 5, 3 más 7, ¿cuánto llega a ser? 3 más 7 es igual a 10. Entonces operamos y 10 entre 5, ¿cuánto es igual, queridas estudiantes? Y ese es el resultado de esta operación. ¿Y cuándo se ejecuta este concepto de fracción homogénea? Cuando tengan el mismo denominador. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Ya. Ahora, ¿qué pasa si los denominadores no son iguales? Se llega a trabajar con conceptos de homogeneización en una de las herramientas o la herramienta que se utiliza para realizar la famosa homogeneización es prácticamente el mínimo común múltiplo. Con el mínimo común múltiplo vamos a llegar a trabajar, pero veamos qué es un mínimo común múltiplo. La MCM. Mínimo, queridas estudiantes, mínimo común múltiplo. Vamos a llegar a anotar acá, mínimo común múltiplo. Para poder entender esto, lo voy a hacer con un ejemplo bastante interesante. Primeramente, lo que yo voy a llegar a realizar, queridas estudiantes, es el famoso múltiplos. Los famosos múltiplos de 2. ¿Quiénes son los famosos múltiplos de 2? El famoso múltiplo de 2. ¿Quién es el primer múltiplo de 2? El 2, después 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 y así sucesivamente, ¿sí o no? Ya, esos son los múltiplos de 2. Ahora voy a trabajar con múltiplos de 3. Veamos quiénes son los famosos múltiplos de 3. Múltiplos de 3. ¿Quiénes son múltiplos de 3, queridos estudiantes? Eso muy bien, llegaría a ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y así sucesivamente, ¿sí o no? Ya, llegan a ser esos números. Ahora, queridos estudiantes, veamos cómo vamos a llegar a trabajar. Si esos son los mismos números, ¿cuáles son los múltiplos entre 2 y 3? Veamos, los famosos múltiplos. Ahora, ¿de quién vamos a llegar a trabajar? De 2 y 3. Múltiplos comunes, esa es la palabra clave. Múltiplos comunes de 2 y 3. ¿Cuáles son esos múltiplos comunes de 2 y 3? Si se dan cuenta, eso muy bien, llega a ser 6, después ¿qué tendría? Muy bien, vamos. 18, ya bien. 24, ¿coincide o no? Sí, coincide. 18 más 2, 20, más 20, más 2, 22, más 2, 24, está bien. 21 más 3, 24, cumple. Ahora de ellos, ¿cuál es el mínimo valor? Mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el menor valor de todos ellos? Mínimo común múltiplo de 2 y 3. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 resultó ser prácticamente, ¿qué número, queridas estudiantes?
el 6, es el menor valor. Y de ahí sale el concepto de mínimo común múltiplo. ¿Me he dejado entender cómo trabaja esto, sí o no? Ahora, ¿cuáles serán, estimados estudiantes, el mínimo común múltiplo si quiero determinar de otra manera? Si quieres de otra forma, otra manera, otra forma es utilizando factores primos. Es utilizando, estimados estudiantes, el concepto de factores primos. ¿Quién es el primer número par primo? Factores primos. ¿Quién es el primer número primo? Hemos avanzado hace un instante. ¿Recuerdan que fue el 2, sí o no? Y entonces sacamos factores primos. Mitad de 2 llega a ser 1. Ya hemos llegado a la unidad. Mitad de 2, de 3, no es exacto. Terceras, 1. La multiplicación de esos dos resultados resulta ser el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 resulta ser ¿cuánto? 2 por 3, ¿cuánto resultó ser? 6. Y esa es la respuesta al mínimo común múltiplo. Pero ¿para qué nos sirve el famoso mínimo común múltiplo? Nos sirve para llegar a homogeneizar una fracción. Por ejemplo, tendremos... no, cópienlo hasta acá. ¿Hasta acá me han entendido, queridos estudiantes? ¿Sí o no? Sí, ya han recordado. Muy bien. Cópienlo, queridas. Ya. Comenzamos a trabajar ahora las fracciones heterogéneas. Para operar esto vamos a llegar a resolver un ejercicio o un problema. Voy a plantearme un problema 3. Problema 3, queridas estudiantes. Problema 3, ya está. Y me dice operar 2 puntos. El valor de E que llega a ser igual a un medio más un tercio. Estoy haciendo algo bien interesante. Solución. No se puede pues sumar cuando no todo es equitativo. Me voy a apoyar con un gráfico. No se puede llegar a sumar si no es equitativo. ¿A qué me refiero cuando no es equitativo? Veamos este gráfico y se dan cuenta que no se puede, porque es un pedazo más grande que el otro. Veamos este grafiquito. Vamos a llegar a tener acá este gráfico. Un entero. Para mí que esto sea un entero. ¿Ya? Es igual que sea un entero. En la primera fracción, queridos estudiantes, me dice que tengo que sacar la mitad de un entero. Decirlo, partirlo en 2. La mitad de un entero es esto. Y en el otro me dice la tercera parte. Ahora hay que partirlo en 3. Ahora, de eso, un entero me dice. Un medio. Ah, ya, este es un medio, chicos. Un medio, acá también es otro un medio. Acá sería un tercio. Pero si yo quisiera sumar como me indica, no puedo. ¿Por qué? Ya que los pedazos, este pedazo es más grande y este es más pequeño. Si quiero hacer la suma, no va a dar. Por eso se reduce al mínimo común múltiplo. ¿Para qué sirve el mínimo común múltiplo? Para llegar a homogeneizar. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 llega a ser 6, como ustedes lo han calculado, lo hemos calculado anteriormente. Ahora, ¿cómo se opera ese tipo de ejercicios? Hay dos formas. La primera forma, estimados estudiantes, vamos a llegar a tener la primera forma. En la primera forma, queridos estudiantes, es sacando el mínimo. Es bien facilito sacar el mínimo. Entonces me dice sumar, estimados estudiantes, un medio más un tercio, ¿no? Un medio más un tercio. Este va a ser el valor de E. El valor de E que es igual a un medio más un tercio. ¿El mínimo cuánto llega a ser, queridos estudiantes? El primero se divide. Vas a dividir entre cada denominador. Y el resultado después se lo llega a multiplicar. 6 entre 2 a 3. 3 por 1, 3. ¿Me siguen? Ya, 6 entre 3 a 2. 2 por 1, 2. 3 más 2, 5. Ese paso es muy mecánico. Pero ¿de dónde proviene esa regla que acabo de explicar? Proviene de un artificio. Esa es la segunda forma. La segunda forma para llegar a operar esto llega a ser mediante un artificio. Entonces utilizamos artificios para llegar a tener una fracción homogénea. ¿Cómo se llega a trabajar la segunda forma, queridos estudiantes? De una manera muy práctica. Veamos.
queridos estudiantes, vamos a ver esta expresión. Espero les guste este análisis porque es muy bonito. Bueno, a mí me agrada este análisis, ya que muestra cómo se tiene que operar una fracción. Primeramente, tengo el valor de e, que vale igual a 1/2. Se van a preguntar, ¿qué número le falta al 2 para que sea 6? ¿Qué número tengo que multiplicar? El 3, entonces hace el artificio de multiplicación y división. 3 entre 3 es 1. 1 por 1/2 sigue siendo 1/2. No pasa nada. Acá tengo después la fracción del 1/2. ¿Qué número tengo que multiplicar al 2 para que sea 6? 3, ¿sí o no? Arriba y abajo hago un artificio. Ah, no, mal. Acá sería sería 1/2 y acá es 1/3, ¿no? Ya, ¿qué número tengo que multiplicar el 3 para que sea 6? 2. Ahí está. ¿Para qué se hace eso? Para llegar a tener una fracción homogénea. Miren, vamos a decir lo siguiente. Que el valor de e, queridas estudiantes, resulta ser algo muy interesante. Gracias a ese mínimo común múltiplo, ya los pedazos se han vuelto iguales. Miren, 1 por 3, 3, 2 por 3, 6. 1 por 2, 2, 3 por 2, 6. Entonces me está diciendo que a este entero tengo que partir en 6 partes iguales. Entonces parto en 6 partes iguales. Listo. De esas 6 partes iguales, ¿cuántos tengo que pintar, chicas? 3. 1, 2, 3. Ahora dice el otro. De eso tienes que dividir en 6 partes iguales, dice. Ya lo divido en 6 partes iguales. De esas 6 partes, ¿cuántos tengo que pintar? 2. Y de ahí viene el concepto de suma de fracciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Fracción homogénea. Entonces, ¿qué he hecho con esto? Llevar a una fracción homogénea que tengan el mismo denominador y operamos suma directa de sus numeradores. Y 3 más 2 llega a ser 5. Y el valor de e, queridos estudiantes, llega a ser igual a 5 sextos. Y de esa manera llego a tener ese resultado utilizando estrategias, utilizando artificios y dándole una interpretación gráfica. Jóvenes señoritas, ¿me he dejado comprender? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, muy bien. Después de esto, nosotros de tener las fracciones heterogéneas, llegamos a tener operaciones entre ellas. Ya sabemos las operaciones. Ahorita vamos a llegar a realizar las operaciones de división y multiplicación y sumas y restas. Les voy a enseñar eso, que ayuda mucho para la resolución de fracciones. Después llegamos a tener las operaciones de números racionales, es decir, de fracciones. Con puras fracciones vamos a trabajar. ¿Cuáles son esas operaciones? La primera operación que nosotros vamos a llegar a trabajar es la famosa operación de la suma. Es muy interesante hacer eso. Miren, una alternativa que les doy, ya sea en suma o resta, no hay problema, es la famosa carita feliz. Tal vez eso lo han aprendido en el colegio, pero es muy bonito. Se hace A por D, B por C y B por D. Es la famosa carita feliz. Funciona en todos los contextos funciona, pero ya cuando tenemos más fracciones hay que sacar mínimo, sí o sí, para evitarme hacer de par en par. La carita feliz viene así, miren, una carita y una lengüita, ¿no ves? Carita feliz. Miren, van a multiplicar A multiplicado por D, anotas. Más menos. C multiplicado por ¿cuánto? B multiplicado por C. ¿Me siguen? Y después multiplicación de denominadores. B por D. Ahí está la carita feliz. ¿Se dan cuenta, chicas? Entonces, de esa forma llegamos a trabajar. Ahora, esa propiedad tiene idea, miren. Vamos a llegar a hacer la misma fracción. Tengo 1/2 y acá tengo 1/3. Ya. Voy a operar de esa manera, de otra manera, de una tercera forma. Miren, primera, segunda y tercera forma. Carita feliz, queridos estudiantes. ¿Cómo sería? 1 multiplicado por 3, ¿cuánto es? 3. 1 multiplicado por 2, ¿cuánto llega a ser? 2. 2 multiplicado por 3, 6. 3 más 2, ¿cuánto llega a ser? Y ya tengo el resultado, 5 sextos. Y de esa forma también se puede resolver. ¿Se han dado cuenta, sí o no? Ya. Después llego a tener de la suma y resta, llego a tener la multiplicación. Acá vamos a poner suma y resta. La suma y resta. Se hace de esa manera. Bueno, es una opción, un camino en la cual puedes optar. Después llegamos a tener la famosa multiplicación de fracciones. En la multiplicación es más interesante, ya que no hay carita feliz, sino todo es igualito. Es decir, numerador con numerador y denominador con denominador.
Y tendré acá, estimados estudiantes, A multiplicado por C, AC. B multiplicado por D, BD. Hagamos algún ejemplo respecto a esta propiedad. Por ejemplo, yo tengo acá 7 tercios multiplicado por 11 quintos. Veamos cómo se resuelve. Numerador con numerador. 7 por 11, 77. 3 por 5, 15. Y de esa manera llego a tener el resultado de esa fracción en multiplicación. Después nosotros de la multiplicación que viene, la famosa división. En la división hay dos contextos. Les voy a enseñar. El primer contexto será A entre B dividido entre C dividido entre D. Esta nomenclatura también se lo puede encontrar de esta manera. Es decir, A dividido entre B, C dividido entre D. En vez de ese signo de división, solo es dos puntitos que hace referencia a la división también. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? En dientes de serrucho, A multiplicado por D, arriba. A multiplicado por D. Después voy a tener dientes de serrucho, B multiplicado por C, abajo, B multiplicado por C. De esa manera llego a tener. Ahora hagamos un ejemplo respecto a esta operación. Por ejemplo, tendré 3 quintos dividido, estimados estudiantes, 3 quintos voy a llegar a tener acá, dividido entre 2 tercios, sí, así que sea. Ya, 2 tercios. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer dientes de serrucho. 3 por 3, 9. 2 por 5, 10. Y ahí tengo los famosos dientes de serrucho. De esa manera se llega a trabajar. ¿Está claro eso? Después de la división llegamos a tener las famosas fracciones compuestas, fracción sobre otra fracción. Y ahí es donde se utiliza bastante el concepto de fracción de extremos y medios. Los extremos siempre van a ir al numerador, A multiplicado por D, AD. Y los medios siempre van a ir al denominador, BC. Para entender esta ley, veamos el siguiente ejemplo. Tendré 7 tercios dividido entre 10 quintos, o 10 onceavos. Ahí está. Los extremos van arriba. 7 por 11, 77, ¿sí o no? Y acá voy a tener 3 por 10, 30. Y ahí tengo la fracción. De esa manera se llega a trabajar para la famosa suma, para la famosa resta, para la famosa multiplicación y para la famosa división. Queridas estudiantes, ¿me he dejado entender la variedad que se tiene para operar fracciones? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, muy bien. Cópilo. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a hacer números mixtos. Un número mixto resulta ser la combinación entre un entero y una fracción. Se les hace familiar A, B y C, un número grande y un número en fracción. Esto tal vez se les hace familiar, pero yo tengo una estrategia muy interesante. Cuando yo veo un número mixto, en medio de ellos yo coloco el signo de la adición. A más B sobre C. Ahora de esto yo saco el mínimo. El mínimo entre... ¿Qué número existe debajo de A si no tengo ningún número? Entre C y 1, ¿cuánto es el mínimo? C. C entre 1 es a C. Por A C. C entre C es igual a 1. Por B es igual a B. Entonces de esa manera llego a trabajar. Pero tal vez para ustedes se les hace familiar esto. Primero se multiplica. Después, ¿qué se hace? Se llega a sumar. Y se anota el mismo denominador. Que viene de este análisis, obviamente. Si yo hago un ejemplo, estimados estudiantes, por ejemplo, 2 enteros un medio. Primeramente puedo hacer de la siguiente manera. Multiplicamos 2 por 2, 4. 4 más 1, eso se anota en el numerador y el denominador se mantiene. Este denominador se llega a mantener, el 2. Y eso lo anotamos. Y esa es la conversión de un número mixto a su forma fraccionaria. Por ejemplo, tengo acá 5 un tercio. A ver, ustedes me van a ayudar. ¿Cómo llegarían a representar 5 un tercio? 5 por 3 más 1 dividido entre ¿cuánto? Esa es la operación. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ir en el otro sentido? ¿Hasta acá me han dejado entender esta propiedad? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si yo quisiera ir del otro lado? Entonces van a recordar de lo siguiente. Tengo siempre un numerador y un denominador. Y en una división siempre que voy a obtener un cociente y un residuo. Y se van a recordar de lo siguiente. Para llegar a representar en forma fraccionaria el número mixto de una división cualquiera, lo único que tienes que recordar es el famoso cociente. Yo recuerdo de esto. Carmen, Rosa, Quispe. Y ya está. Anotas el cociente
el residuo y el denominador. ¿Se dan cuenta? Entonces eso yo recuerdo, no me olvido hasta ahora. Entonces, ustedes pueden poner nombres si ustedes quieran, ¿no? Carlos Robaqueso, Carlos Rodríguez Quisber, lo que ustedes quieran. Entonces yo puse eso y hasta ahora no me olvido. Entonces de esa forma se llega a trabajar los famosos números mixtos. Ahora para hacer un ejemplito, veamos este criterio. Vamos a llegar a ver este criterio en la forma del trabajo. Se darán cuenta, queridos estudiantes, que yo tendré la siguiente expresión. Tendré 16 tercios. 16 dividido entre 3. Ya, muy bien. 16 dividido entre 3. 5 por 3. 15. Al 16, 1. ¿Sí o no? Entonces yo llego a decir, si quiero representar el 16 tercios en su forma mixta, es nada más que Carmen, cociente. 5 enteros. Rosa, resto. 1 y el denominador, tercio. Y ahí tengo el famoso 5 tercio. ¿Se dan cuenta cómo trabajar? ¿Sí o no? Entonces de esa manera ustedes identifican y lo llegamos a transformar en su forma mixta. Después de esto, nosotros llegamos a tener los famosos números periódicos. ¿Quiénes son los números periódicos? Los números periódicos se clasifican en dos, en números periódicos puros y números periódicos mixtos. Los números periódicos se caracterizan porque tienen decimales infinitos, y eso es algo muy interesante, y tienen una simbología muy peculiar a la hora de trabajar. Veamos cómo se trabaja eso. Queridos estudiantes, tendré 16 tercios. Vamos a tener los famosos números periódicos. En los números periódicos, queridos estudiantes, los famosos números periódicos puros. Yo les voy a dar la estrategia para poder trabajar este tipo de problemas. Entonces, esa estrategia tiene su deducción, pero yo les voy a dar la estrategia para trabajar esto. Por ejemplo, tendré 1,3 periódico. ¿Qué significa ese sombrerito? Significa que el 3 se va a repetir infinitamente. A eso se dice que es periódico. 1,333333333, así sucesivamente. Ahora, ¿cómo convertir un número periódico en su forma fraccionaria? Es bastante sencillo. Entonces, vamos a agarrar 1,3 periódico. Vas a agarrar el número sin la coma decimal y sin el símbolo de periódico. ¿Qué número resulta? 13. Y vas a restar la parte entera. ¿Cuánto es la parte entera, queridos estudiantes? 1 vas a restar. ¿Cuántas cifras tiene la parte periódica? Una sola cifra. Y cada cifra es representado por un 9. Es una regla muy interesante y demasiado práctica para convertir un periódico en fracciones. 13 menos 1 llega a ser 12. 12 novenos. Terceras de 12 llega a ser 4. Terceras de 9 llega a ser 3. Y llegamos a tener acá los famosos 4 tercios. Y de esa manera llegamos a trabajar. Muy bien. Ahora les invito a que saquen su calculadora. A ver, saquen sus equipos o su celular, pero que tengan calculadora. Y escriban, operen la división 4 dividido entre 3. Y les tiene que salir 1.33333333. ¿Les sale? Sí, entonces sale. Ahora veamos, tal vez les he mareado un poquito con este ejemplo. Otro ejemplito para poder manejar muy bien estas propiedades de números periódicos. Es la estrategia para convertir en fracción. Por ejemplo, yo les planteo este ejercicio. Tengo 4,37 periódico, queridos estudiantes. Ya listo, ahí está. El primer paso es identificar, el primer paso va a resultar ser escribir el número sin la coma decimal y sin el símbolo de periódico. ¿Qué número resulta ser? 437. Ya, vamos a restar la parte no periódica. ¿Cuánto es la parte no periódica, queridos estudiantes? 4. Muy bien. La parte entera o la parte no periódica. 4, ¿sí o no? ¿Cuántas cifras llega a tener el símbolo de periódico? 2 cifras. ¿Y cada cifra por qué número está representado? Por un 9, 99. Ahora vamos a hacer la resta. 437 menos 4 llega a ser 434, ¿sí o no? Perdón. 33. Ahora acá, ¿dividido entre cuánto? Ahora introduzcan en su calculadora y les tiene que salir 4,37373737. ¿Sale o no sale? Sale, ¿no? ¿Me están entendiendo la idea? Ahí vamos a hacer un ejemplito más
para llegar a tener claro la estrategia y ustedes tener muy en cuenta este tipo de números. Tendré el 447, ya, 3,457. ¿Qué número resulta sin la coma decimal y sin el símbolo de periódico? 3450. Ya, menos ¿cuánto sería acá? Menos 3, ¿no ve? Ya, muy bien. Ahora, ¿cuántas cifras tiene la parte periódica? Entre cada cifra, ¿por qué número es representado? ¿Entre cuántos dividiría? 999. Vamos a operar y veamos si sale. 3.454 dividido entre 999. Hagan la operación y les tiene que salir 3.457, 457, 457. ¿Le sale o no le sale? Sale. Eso es un número periódico puro. ¿Me dejan entender hasta acá, chicas? Ya. Esa es la estrategia. Tiene su deducción, pero no lo voy a hacer en este curso. Necesitamos un poquito más de tiempo y no lo veo tan relevante. ¿Estamos de acuerdo? Con tal que sepamos transformar a una fracción ya es más que suficiente. Ahora, después de esto, nosotros llegamos a tener los famosos números periódicos, mixtos. Mixtos. ¿En qué consiste los famosos números periódicos mixtos? Yo también les voy a llegar a dar una receta. Esa receta no va a fallar, siempre cumple. Ya, esa estrategia, no receta, perdón. La estrategia. ¿Cómo llegamos a trabajar y cómo se diferencia de un puro? Veamos, la estrategia será de la siguiente manera. Tendré estimados estudiantes, 1,43 periódico. Si se dan cuenta, queridos estudiantes, no toda la parte decimal llega a tener el símbolo de periódico, por eso se llama mixto. Hay una parte que no se repite y hay una parte que sí se llega a repetir y esa parte llega a ser el famoso 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿sí o no? Y eso va a ir al infinito. Ahora, ¿cómo se llega a trabajar este tipo de números? Se mantienen algunas reglas, pero vamos a añadir una novedad. Veamos, tendré 1,43 periódico. Vas a anotar el número sin la coma decimal y sin el símbolo de periódico. ¿Qué número resulta, queridos estudiantes? 143, ¿sí o no? Vas a restar la parte no periódica. ¿Cuál es la parte no periódica, chicas? Sin la coma decimal. 14, ¿sí o no? Ya. Y todo eso vas a dividir, esto se mantiene. En el símbolo de periódico, cada número del periódico, ¿por qué número es representado? 9. Pero aquel después de la coma decimal, el número es un número en el cual no llega a tener un símbolo de periódico. Y ese número es representado por el 0. De esa manera se trabaja. 143 menos 14, ¿cuánto llega a darnos, queridos estudiantes? 120. Ya. Ahora dividan. 129 dividido entre 90 y les tiene que salir 1.4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Les sale? Entonces he hecho un correcto cálculo. Veamos, hagamos otro ejemplo un poquito más pesado para poder entender mucho mejor esta ley, o bueno, esta transformación de números. Veamos este ejemplo. Tendré acá, queridos estudiantes, el famoso 2,36 y acá voy a poner 45 periódico. Ya, listo. Está más complicada la situación, pero nos daremos cuenta. En la operación, queridos estudiantes, vamos a anotar el número sin la coma decimal y sin el símbolo de periódico. ¿Qué número resulta ser? 23.645, ¿sí o no? Vamos a restar ahora la parte no periódica sin la coma decimal. Menos 236. Ahora veo que tiene dos cifras con el símbolo de periódico. ¿Por qué número está representado? 9. Y veo también dos cifras que no están representados no tienen un sombrerito, no tienen símbolo de periódico. ¿Por qué número voy a representarlo, queridos estudiantes? Y esa es la forma de trabajo. Ahora voy a hacer la resta. ¿Me ayudan con eso? 23.645 menos 236. ¿Cuánto sale esa resta? 23.409.
Ya, dividido entre 9.900. Por favor, queridas estudiantes, hagan la división. Sale, ¿no ve? Entonces, de esa manera se tiene los famosos números mixtos, periódicos puros y periódicos mixtos. ¿Me he dejado comprender, queridos estudiantes? ¿Sí o no? Ya, cópienlo. Cópienlo. Ya, vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? A ver, estén copiándolo. Problema número 1 de nuestra clase. Bueno, creo que he hecho más problemas. ¿Qué problema sería? 4. Ya, entonces, problema 4. Ya, comenzamos a aplicar todo lo aprendido. Ahora, se puede resolver con calculadora, pero les voy a enseñar finalizando el curso, de acá a 2 meses y medio más o menos. Ya, pero por el momento quiero que todo lo hagan de forma manual. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Ya, muy bien. Comenzamos a trabajar con este ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Ya. Nos dice reducir, ¿verdad? Nos pide problema 4 de nuestra clase y nos pide reducir. Reducir la siguiente expresión. Nos pide reducir el valor de E, que resulta ser igual a 1 más línea de fracción, 1 sobre 1 más línea de fracción, 1 sobre 1 más 1/2. De esa manera vamos a llegar a trabajar. Ahora, todo eso se va a llegar a multiplicar ¿por cuánto? Por 1/4 dividido entre 2/10. Ya, ese es el ejercicio, queridos y queridas estudiantes. Comenzamos a resolver. ¿Cómo llegaríamos a resolver este ejercicio? De manera muy fácil y práctica. Resolveremos. Voy a borrar todo. ¿No lo has copiado? Ya, sacaré foto, pues. Ya, pero he grabado, no te preocupes. Está grabado, les voy a pasar grabación. Pero sacaré fotito por si acaso. Ya, yo creo que ya puedo usar. Ya, muy bien. Vamos a resolver ese ejercicio. Cuando vean una fracción dentro de otra fracción, se lo conoce como número, fracciones compuestas se lo llega a conocer. Y tenemos que saberlo trabajar muy bien. Primeramente, un ejercicio difícil es la suma de ejercicios fáciles. Voy a dar respectiva solución al ejercicio y se darán cuenta que no es nada complicado hacer esto. Solo hay que ser pacientes y saberlo operar de manera correcta. Veamos en su primer contexto cómo vamos a llegar a trabajar. Operamos. Queridas estudiantes, voy a trabajar por partecitas. La primera parte que voy a llegar a trabajar va a ser esta. Va a ser 1 más 1/2. Un ejercicio difícil resulta ser la suma de ejercicios fáciles. Entonces, opero esa primera parte. Voy a llegar, código de colores, color naranja. Entonces, yo llego a operar que llega a ser 1 más 1/2. Un entero más su mitad, ¿no? Y tendré esto que va a ser igual a la siguiente expresión. El mínimo entre 1 y 2, ¿cuánto llega a ser, chicas? 2. Entre 1 a 2. Por una, 2. 2 entre 2 a 1. Por 1, 1. Y al sumar, yo voy a tener el resultado de ¿cuánto? 3/2. Ah, ya. Muy bien, ahora voy a trabajar con la siguiente etapa. Ya tengo ese resultado. Ya tengo esto. Ahora voy a trabajar con este. Por partecitas se llega a trabajar, no se complican. Así de facilito lo llegan a ejecutar, sin miedo. Ahora voy a trabajar en azulcito. Pueden utilizar código de colores o simplemente darse nombrecitos o simbología para poderse ubicar de cuál están operando.
Entonces yo tendré, en el numerador, queridos estudiantes, llego a tener la unidad. En el denominador ya sé cuánto vale. He sacado 3 medios como resultado. Ahora voy a completar esta fracción ya que está incompleta. Debajo del número 1, ¿qué número existe, queridos estudiantes? Queridas, la unidad. ¿Para qué hago eso? Para completar y realizar mis famosos extremos y medios. Los extremos irán al numerador. 1 por 2 llega a ser igual a 2. Y los medios irán al denominador. 1 por 3, ¿cuánto llega a ser? 3. Entonces ya tengo el resultado del denominador. Ahora después, posteriormente a eso, yo tengo que operar con el siguiente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar, ¿sí o no? Ese resultado de color azul, ¿con qué tengo que sumar, chicas? Con 1. ¿Me siguen la idea? Ya, entonces así se llega a operar. Entonces yo voy a operarlo de esa forma. Y tendré acá, estimados estudiantes, el siguiente resultado. Tendré un entero más, estimados estudiantes, ¿cuánto? 2/3, ¿sí o no? Más 2/3. Todo lo que es de color azul, ya lo he determinado. Este de azul vale 2/3. En vez de todo anotar toda esa fracción, anoto solamente 2/3. El mínimo entre 3 y 1 llega a ser 3. 3 entre 1 a 3. Por 1 llega a ser 3. 3 entre 3 a 1. Por 2, ¿cuánto llega a ser? 2. Y ahí ya tengo los famosos 5/3. Ya tengo otra solución más. Es bastante interesante y se puede trabajar de esa forma. Ya, muy bien. Y por último, yo llego a tener tal vez la expresión más grande que llegaría a ser con el número 1. Entonces, de esa manera yo llego a trabajar los ejercicios. Se hace por partes y para que obtengamos la respuesta correcta. Realizando eso, veamos ahí, ¿no? Ya, gracias, me van a ayudar. Listo. Ahora, queridos estudiantes, vamos a llegar a trabajar. Tendré el famoso 1 dividido entre todo lo que es el denominador. Pero el denominador, ¿cuánto me salió? 5/3. Excelente, llegó a salir 5/3. Voy a completar la fracción. Debajo de todo número, ¿qué número llega a existir debajo del 1? La unidad, no se van a olvidar. Completan. Todo esto va a ser dividido entre 5/3. Por lo tanto, voy a realizar los famosos extremos con extremos, medios con medios. Extremos con extremos, medios con medios. Y esto va a ser igual a 1 por 3, ¿cuánto llega a ser? Y 1 por 5, 5. Y ese es el resultado. 3/5. Ahora, esos 3/5, ¿con quién tengo que sumar, queridos estudiantes? Con 1. Y vamos a obtener. Ahora el resultado. Voy a retornar al ejercicio. Ya he operado por partecitas. Y tomo la decisión de retornar al problema. Lo que me piden calcular es el valor de E. El valor de E resulta ser la multiplicación de ¿quién? De 1 más todo esto. Y todo este resultado yo ya lo tengo. Lo he hecho por partecitas y me salió 3/5. 3/5 salió. Muy bien, y todo eso hay que llegarlo a multiplicar. Hay que llegarlo a multiplicar por ¿quién? Veamos. Hay que multiplicar por 1/4 y eso hay que dividirlo entre 2/10. Ya no hay problema, en esa partecita no me hago lío. Voy a sacar mínimo acá. El mínimo, ¿cuánto resulta ser entre 1 y 5? Llega a ser 5. 5 dividido entre 1 a 5. Por 1, 5. 5 entre 5 a 1. Por 3, llega a ser 3. Muy bien. Y ese es el resultado del valor de E de forma parcial dentro del corchetes. Externamente voy a aplicar los famosos extremos y medios. 10 por 1 llega a ser 10. 4 por 2 llega a ser igual a 8. Muy bien. Voy a seguir operando. El valor de E, queridas estudiantes, va a ser 5 más 3, ¿cuánto llego a tener? Y dividido entre 5. Multiplicado por 10, dividido entre 8. Tengo una multiplicación, queridos estudiantes. ¿Puedo cancelar 8 con 8? Sí, y me queda 10 dividido entre 5. Y 10 dividido entre 5, ¿cuánto da como resultado? Entonces, por lo tanto, el valor de la variable E resultó ser igual ¿a qué número? A 2. Y esa es la respuesta del ejercicio. Y queridas estudiantes, ¿coincide con la respuesta que está ahí arriba? Así se resuelve. ¿Me han entendido la secuencia de pasos? ¿Qué opinan? Ya. Muy bien, resolvemos este problema. Para resolver este problema necesitamos un poco de teoría. Y esta teoría es convertir un número decimal a su forma fraccionaria. ¿Cómo se convierte un número decimal a su forma fraccionaria? A fracción. No es complicado. Lo único que tienes que saber es las potencias de 10. Y ya con eso tu pena está resuelto.
ejemplos. Con los ejemplos se llega a entender mucho mejor esta conversión. Veamos los ejemplos. Si yo les planteo, queridos estudiantes, 2,7, ¿cómo representarían en su forma fraccionaria? Bien fácil. Anotas el número sin la coma decimal. ¿Qué número representa? 27. ¿Cuántas cifras tiene después de la coma decimal? Una sola cifra, una potencia de 10. Es bien sencillo. Vamos a ganar confianza con esto. 3,45, por ejemplo. ¿Cuántas cifras tiene después de la coma decimal, queridos estudiantes? 2, una potencia de 10 elevado al cuadrado. Dos cifras, dos ceros acompañadas de una cifra, un cero acompañado de 1. Y anotas el número en el numerador sin la coma decimal. Otro número. Tengo 1.234. ¿Cuánto resultará esto, estimados estudiantes? 1.234 dividido entre ¿cuánto? Entre 1.000. ¿Me he dejado de entender cómo se convierte un decimal a su fracción? ¿Sí o no? Ya. Ahora, gracias a eso, yo voy a comenzar a resolver problemas que me llegan a plantear. Muy bien, queridos estudiantes, veamos cómo se plantea. Voy a hacer operaciones auxiliares antes de resolver el ejercicio. Primera operación auxiliar. Veamos, voy a agarrar 0,25. 0,25, ¿cuánto será igual, queridos estudiantes? Anotamos el número sin la coma decimal. ¿Qué número resulta? Ya, ¿cuántas cifras tienen después de la coma decimal? Voy a sacar 25 avos. 25 avos de 25, 1. 25 avos de 100, 4. ¿Esto es igual a cuánto? A un cuarto. Ya tengo ese resultado. Vámonos para el siguiente. Será 0,55. 0,55 trabajamos de la misma manera. ¿Cómo llegaría a ser este número, queridos estudiantes? 55 dividido entre ¿cuánto? 100. Muy bien. ¿Puedo sacar quintas? Quintas de 55 llega a ser igual a 11 o no. Y quintas de 100, ¿cuánto llega a ser? 20. ¿O no es así? Está bien. Ya, muy bien. 0,56 periódico. Ahora bien, el 1 ya está. Trabajaremos con el 0,56 periódico. ¿A cómo? Nosotros ya sabemos transformar eso. Me van a dictar. ¿Qué número sería? 56 menos 0 dividido entre ¿cuánto? 99. Ya tengo resuelto esa partecita. 56, 99 avos. Muy bien, así se trabaja. Vámonos por el último número, 0,13. ¿Cómo llegaríamos a representar el 0,13 periódico? Entonces, recuérdense, ¿qué número vamos a anotar primero? 13 menos ¿cuánto? Menos 0 dividido entre ¿cuánto? 99. Y ya está. Y ahí tendré el famoso 13,99 avos. De esa manera llego a trabajar. ¿Todos de acuerdo, queridos estudiantes? ¿Sí o no? Ya, una vez que yo llegue a tener todo eso, voy a retornar. Voy a retornar para poder operar y sacar la respuesta al ejercicio. Siempre con paciencia. Un ejercicio difícil resulta ser la suma de ejercicios fáciles, nada más. Entonces tendré que el valor de C va a ser igual a la siguiente expresión. Línea de fracción. En el 0,25 es igual a un cuarto, ¿sí o no? Y haga ser un cuarto. Y 0,55, ¿cuánto es igual? 11 veinteavos. De esa forma voy a trabajar. Muy bien, más un noveno. Acá voy a tener más un noveno. Y después, ¿qué tendré, queridos estudiantes? Más 0,56. Y 0,56 periódico, ¿cuánto es igual? 56,99 avos. El paréntesis solamente es para agruparlo, no hay problema. Menos 0,13 periódico es 13,99 avos, ¿sí o no? Ya llega a ser 13,99 avos. En acá voy a realizar extremos con extremos, medios con medios. Y veamos qué es lo que voy a obtener. El valor de C. Me doy cuenta que entre el 4 y 20, ¿puedo sacar cuartas? Cuartas 1, cuartas de 20, siempre y cuando sean denominador de denominador. 1 por 5 llega a ser 5, estimadas estudiantes, y 11 por 1 llega a ser igual a 11. Ya está. Acá voy a tener como siguiente número, más el 1 noveno, más 56,99 avos, menos 13,99 avos. Y voy a tener una fracción, varias fracciones llego a tener. Voy a sacar el mínimo. El mínimo como un múltiplo entre 11, 9 y 99. ¿Cuánto llegaría a ser, chicos? 99, ¿no? Ese es el que divide a todos. Veamos. Ahora, si nos complicamos, hacemos esto, ¿no? Mínimo como un múltiplo de 9, 11 y 99. Lo que hay que trabajar es de una manera muy estratégica. 99, 9, 11, 99. Mitades no tiene, ¿no?
No tiene. Mitad no tiene. Después, no, terceras sí. Terceras llega a ser acá 3. Terceras acá, ¿cuánto sería? 33. Terceras 1. Terceras de 33, 11. Onceavos, ¿a cuánto es igual? A 1 y a 1. 3 por 3, 9. 9 por 11 llega a ser 99. Y de esa manera se llega a tener el mínimo común múltiplo. Y tendré acá 99 dividido entre 11 es a 9. 9 por 5 llega a ser 45. 99 dividido entre 9 es igual a 11. 11 por 1, ¿cuánto es igual? A 11. 99 dividido entre 99 es a 1. 1 por 56 llega a ser 56. 99 dividido entre 99 es igual a 1. 1 por 13 llega a ser 13. Y de esa forma llego a trabajar. Todo esto va a ser igual a 45 más 11 llega a ser 56. 56 más 56 llega a ser 112. 112 menos 13 llega a ser 99. Y 99 dividido entre 99, ¿a cuánto es igual, queridos estudiantes? A 1. Y ese es el valor de C. De esa manera se llega a resolver el ejercicio, queridos y queridas estudiantes. Queridos, ¿me he dejado comprender? ¿Me he dejado entender cómo se maneja todo esto? ¿Sí o no? Ya, así se resuelve. Por favor, procedan a copiarlo. Entonces, esta es la parte teórica y también su respectiva explicación. Muy bien, queridos estudiantes, resolvemos el siguiente problema. Me doy cuenta que reconozco tipo de números. ¿Qué números reconocemos acá? Mixtos, 3 mixtos y un número decimal, ¿sí o no? Entonces, ya sabemos trabajar eso. Ahora yo voy a trabajar por partecitas. Voy a dar solución por partes. Cuando veamos problemas de esas características, lo más recomendable es resolverlo por partes, porque un ejercicio difícil resulta la suma de ejercicios fáciles. Eso nomás es. Y comenzamos a trabajar. Voy a comenzar a resolver, estimados estudiantes, este problema. Daré respectiva solución y esa solución será igual. Ahora, a esa partecita que voy a dar, voy a nombrarlo A. Entonces, trabajando en A, tendré igual, esto va a ser igual a ¿cuánto? 140, 7 treintavos, ¿sí o no? 7 treintavos, muy bien. Después voy a tener menos 138, 5 doceavos, ¿sí o no? Ya, 5 doceavos. Ahora lo que voy a hacer, tal vez es multiplicar 140 por 30 más 7, pero hacer ese camino me va a dar un número muy grande, ¿sí o no? No me conviene. Lo que hay que hacer es separarlo, lo que les dije. La estrategia es separar a un número mixto. En medio de ellos, ¿qué voy a colocar, queridos estudiantes? El signo más. Y ya está. 140 más 7 treintavos. De esa manera se te convierte un mixto y una fracción. Menos, estimados estudiantes, cuando vean negativos, siempre entre paréntesis. 138 más 5 doceavos. Muy bien. Una vez que yo llegue a tener esta expresión, lo único que voy a realizar es distribución del signo. Y voy a tener que el valor de A va a ser igual a 140 más 7 treintavos. Más 7 treintavos. Menos por más llega a ser menos 138. Menos por más, ¿cuánto sería? Menos 5 doceavos. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Y me doy cuenta, 140 menos 138, ¿cuánto es igual, queridos estudiantes? Es igual a 2. De esa forma se trabaja. Más, estimados estudiantes, 7 treintavos menos 5 doceavos. Ahora veo que tengo fracción heterogénea. Tengo que homogeneizar. ¿Cómo llegaría a homogeneizar? ¿Utilizando qué? Mínimo común múltiplo vamos a llegar a utilizar. Entonces, el mínimo común múltiplo, queridos estudiantes, ¿de quién? De 30 y 12. 30 y 12. ¿Quién será el mínimo común múltiplo? Sacamos factores primos. 30, 12. Mitad de 12, ¿cuánto llega a ser, chicas? 6. Mitad de 30, tercera. No, puedo sacar mitad. Mitad de 6, 3. Terceras de 15, 5. Terceras de 3, 1. Quintas de 5, 1. ¿Sí o no? Multiplicamos. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Entonces ese es el mínimo común múltiplo. Entonces el valor de A, queridas estudiantes, va a llegar a ser igual de la siguiente forma. Tendré el 60. 60 dividido entre 1 a 60. Por 2, 120. 60 dividido entre 30 a 2. 2 por 7, 14. ¿O estoy mal? Está bien, ¿no? Más, no.
Sí, más menos, acá 60 dividido entre 5, 60 dividido entre 12, 5. 5 por 5, 25. Ahora operamos. Voy a tener que el valor de A, estimados estudiantes, va a resultar ser igual. Acá vamos a tener el 60. En el numerador, ¿qué tendré? 120 más 14, 134, ¿sí o no? 134 menos 25 llega a ser 109. Y ese es el resultado del numerador. Muy bien, ahora voy a trabajar en la siguiente expresión. En todo esto voy a llegar a trabajar ahora. Esto lo voy a llamar B. Veamos qué es lo que pasa cuando trabajo en B. En B lo único que me queda es multiplicar a la fuerza. No tengo más opciones, ya que es un número mixto y no tengo con quién operar. Y tendré 18 enteros, un sexto. ¿Me van a ayudar con la multiplicación? Hacemos la operación. 18 por 6. ¿Cuánto es 18 por 6? 18 por 6. Y eso hay que sumar más 1 y dividir entre 6. Multiplicamos. Después, ¿qué hacemos? Llegamos a sumar. Y entonces ese será el valor de B. 18 por 6, 60, 108, ¿no? 108, ¿no? 108 más 1, 109 dividido entre 6 va a ser. Eso es el resultado del valor de B. Ya, muy bien, ya tengo el valor de B. Y el valor de C, queridos estudiantes, veamos cuánto va a ser el valor de C. El valor de C es 0,002. Y nosotros ya sabemos convertir. ¿Quién es C? Para empezar, todo esto va a ser C. 0,002. Convierto en su forma decimal. ¿A cuánto va a ser igual esto, queridos estudiantes? 2 dividido entre cuánto. Entre 1000, muy bien. Tengo 3 cifras y entre 1000 hay que dividir, ¿sí o no? De eso ya nos recordar. La mitad de C de 2, ¿cuánto llega a ser? Y la mitad de 1000, 500. Y ya tendría el valor de C. Y el valor de C llega a ser a 1 sobre 500. Una vez teniendo todo eso, yo voy a llegar a sustituir. Queridos estudiantes, voy a llegar a reemplazar. Ya he llegado a operar, ¿no? Así se opera, queridos estudiantes, sin calculadora. Ojo que estamos basándonos sin equipos. Todo es cálculos aritméticos. Yo les recomiendo que por una primera etapa se acostumbren a hacer operaciones aritméticas con la mente y operaciones auxiliares. Les va a servir mucho para hacer temas de logaritmos y otros temas más. Pero cuando haces, esto se puede hacer con pura calculadora, sí, se puede. Pero por esta etapa quiero que lo trabajen de esta forma, ¿ya? Y ese querer tiene una finalidad. Van a manejar muy bien las operaciones con fracciones. Muy bien, queridos estudiantes, seguimos trabajando. El valor de A, ¿cuánto nos salió? 109 dividido entre 60, ¿sí o no? Estoy sustituyendo. 109 dividido entre 60. Listo, ya está. Todo eso hay que llegar a dividir, estimados estudiantes. ¿Entre cuánto hay que llegar a dividir? Entre B. ¿B cuánto vale? 109 entre 6. 109 entre 6. Ya listo, ya está. Ya tenemos esa expresión. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer en el denominador es un 500avo, ya, 1 sobre 500. Tengo fracción, voy a hacer dientes de serrucho, 109 por 6 y va arriba. 109 multiplicado por 6 y va arriba. Dientes de serrucho, 60 por 109 y va al denominador. 109 por 60 y va a ir al denominador. Dividido, estimados estudiantes, entre 1 sobre 500. Voy a seguir trabajando. Voy a simplificar en el numerador. 109 con 109 se cancela. Sextas de 6 llega a ser 1. Sextas de 60 llega a ser 10. Lo que me queda son los famosos extremos con extremos y medios con medios. Y de esa manera voy a obtener el resultado que es igual a 1 por 500. 500 llega a ser. Y 10 por 1 llega a ser 10. 500 dividido entre 10, ¿a cuántos resulta ser, queridos estudiantes? A 50. Y ese es el resultado del problema sin necesidad de utilizar ningún equipo. Solamente operaciones aritméticas y habilidad matemática. Y eso tenemos que practicar bastante. Queridas, ¿me he dejado comprender, sí o no? Así se resuelve. ¿Me entendí cómo se resuelve? Ya, vamos. Copila. Ya, otra vez.
Ya, vamos a resolver el ejercicio por partes. Empezamos con el 4.2. 4.2 es 42 dividido entre 10, ¿sí o no? Ya, mitad de 42, 21. Mitad de 10, 5. ¿Puedo sacar algo más? No puedo sacar nada más. Y esto va a ser igual a 21 quintos. De esa manera voy a llegar a trabajar. Después voy a tener 4.2, 0,1. ¿Cuánto sería equivalente 0,1, queridos estudiantes? ¿Será 1 sobre cuánto? 1 sobre 10 va a llegar a ser. Listo. Después llegaría a tener 0,3. 0,3 ¿a cuánto es igual, queridos estudiantes? 0,3. 3 sobre 10. Muy bien, 3 sobre 10 va a llegar a ser. Después llegaría a tener, estimados estudiantes, el 2 enteros, 1/3. 2 enteros, 1/3. ¿A cuánto sería igual? Sería igual a la multiplicación. 2 por 3, 6. 6 más 1, 7 tercios. ¿Sí o no? Ya. Yo tengo todo esto. Ahora sigo trabajando. 0,300, no, 3125. ¿A cuánto equivale 0,3000? Sí, 3125. 3125, ¿sí o no? 3125 dividido entre ¿cuánto? Entre 10.000. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo sacar de quintas de 3125? ¿Habrá quintas de 3125? Ya, ¿cuánto serán las quintas de 3125? A ver, veamos. 6 por 5, 30. Al 31, 1. Bajo 8, 2. 2 por 5, 10. 10 al 12, bajo el 5. 5 por 5, 25. Al 25, 0. ¿Cuánto había sido quintas? 625. Quintas de 10.000. 2.000. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? 2.000, ¿no? Ya. Quintas de 625. ¿Habrá quintas de 625? Creo que sí o creo que no. Quintas, 6, 1. 1 por 5, 5. Al 6, 1. Bajo el 2. 2 por 5, 10. Al 12, 2. Bajo el 5. 5 por 5, 25. Al 25, 0. ¿Cuánto había sido? Ya, 125. Quintas de 2.000. 4. ¿O estoy mal? Está bien, ¿no? Quintas de 400. Ya está bien. Quintas de 125. ¿Cuánto sería? Esta fácil. Quintas de 425. 25. Quintas de 400. Quintas de 400. ¿Cuánto sería? 80. ¿O estoy mal? 80, ¿no? Ya. Quintas de 25. 5. Quintas de 80. ¿Habrá o no? Quintas de 80. 1. 1 por 5, 5. Al 8, 3. 30. 6. 6 por 5, 30. Al 30, 0. ¿Cuánto llega a ser? 16. 5 16avos llegaría a ser lo máximo que se puede simplificar, ¿sí o no? Ahí está, con puro operaciones. Ya, muy bien, ya tengo todo eso. Ahora lo único que me queda es retornar y operar y ver qué es lo que sale. Retornando, tendremos la siguiente expresión. Veamos qué es lo que se va a llegar a obtener acá. Estimadas estudiantes, no es nada complicado hacer estas cositas. Siempre y cuando se tenga práctica, no pasa nada, sale el resultado. 3 enteros, después viene más 4.2. 4.2 es igual a 21 quintos. Ya, muy bien. Dividido entre 0,1. 0,1, ¿cuánto es 0,1, queridos estudiantes? Un décimo. Ya está, un décimo. Acá puedo trabajar eso si quiero primero. Trabajaremos eso primero. A ver, ¿qué es lo que sale? 3 y después acá dientes de serrucho. 21 por 10, ¿sí o no? Ya, 21 multiplicado por 10 y dientes de serrucho otra vez. 5 por 1, 5, ¿sí o no? Ya, ahora acá veamos qué obtengo con este resultado. Tendré 10 dividido entre 5 a 2. 2 por 21, 42. 42 más 3, 45. 45 es el numerador. ¿Me siguen? Ya. En el denominador, veamos qué es lo que va a pasar en el denominador. 1 dividido entre 0,3. 1 dividido entre 0,3. ¿Y 0,3 a cuánto es igual, chicas? 3 sobre 10, ¿sí o no? Ya, llega a ser 3 sobre 10. Menos 2 enteros, 1/3. ¿Cuánto vale 2 enteros, 1/3? 7 tercios llega a valer. Ya, muy bien.
Y todo esto se tiene que multiplicar por ¿cuánto se tiene que multiplicar? Por 5/16, ¿sí o no? Ya, 5/16. Dientes de serrucho, 1 por 10, 10. 1 por 3, 3. ¿Me siguen la idea? Ya, listo. Menos, estimados estudiantes, 7/3. Y acá voy a tener multiplicado por 5/16. Fracción homogénea, ¿sí o no? Mismo denominador, se copia. Y 10 menos 7, 3. Listo, ya está. 3 entre 3, ¿a cuánto es igual? A 1. Todo esto llega a valer 1. 1 por 5/16 y todo esto llega a ser 5/16. Ya tengo el resultado de ambos. Ahora voy a juntar, voy a retornar. Al retornar, queridos estudiantes, voy a obtener el siguiente resultado. Veamos qué es lo que se puede obtener. En el numerador salió 45. En el denominador, ¿cuánto sale, queridos estudiantes? 5/16. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Debajo del 45, ¿qué número existe? 1. 45 sobre 1, 5 sobre 16. ¿Por qué hago eso? Para realizar los famosos extremos con extremos, medios con medios. 45 multiplicado por ¿cuánto? 16 y 1 multiplicado por 5, que es 5. 45 dividido entre 5 llega a ser igual a 9. 9 por 16, ¿cuánto es 9 por 16? 9 por 6 llega a ser 54, llevo 5. 9 por 1 es 9. 9 más 5 llega a ser 14. ¿Y cuánto sale ese resultado? 144. Ya, muy bien. Ahora, hasta acá ya hemos analizado. Dice que todo ese número vale 144. Dice hallar el número cuyo 3.6% vale esto. Ya. Hay que hacer una regla de 3. Esa regla de 3 es bastante sencillo. No es nada complicado. Una regla de 3 directa. La más tradicional. Y se trabaja de la siguiente forma. Veamos. Si dice que 144 vale, ¿cuánto vale, queridos estudiantes? El 144, ¿cuánto vale? 3.6%, ¿sí o no? Ya, ¿quieres saber de qué número viene? No sabemos el número, pero sabemos que ese número va a representar el 100%. Y hacemos la regla de 3, multiplicación en aspa. Y tendré, estimados estudiantes, 144 multiplicado por 100 por ciento, y todo esto va a ser dividido entre ¿cuánto, chicas? 3.6. Pero 3.6%, ¿cuánto es igual, chicas? Entonces, 3.6%. Porcentaje con porcentaje se cancela. No hay problema, ¿sí o no? Y acá va a tener 144 multiplicado por 100. 3.6, ¿a cuánto es igual? A 36 dividido entre ¿cuánto? 10. Listo. Voy a hacer extremos y medios, queridos estudiantes. Y será 144. Acá operaremos nomás de forma directa. 144 por ¿cuánto sería? Por 100 por 10. Ahora, esto primero. 144 entre 36, ¿será exacto? 144 dividido entre 36, ¿será exacto, chicas? 4, a ver. 6 por 4. 24, llevo 2. 2 por 3, 4 por 3, 12. 12 más 2, 14. 144 al 144, 0. La división es exacta. ¿Cuánto sale aquí? 4 llega a salir. Debajo de esto, ¿qué número existe? 1. Extremos, extremos y medios. 4 por 100 por 10, 4000. Y 1 por 1 llega a ser 1. Y de 4000 es el resultado. De esta manera se llega a trabajar. Entonces, esta es la respuesta al ejercicio. Así se resuelve, queridos estudiantes. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Ya, muy bien, cópienlo.